Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Dice la palabra: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Dice la palabra: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad. Diga conmigo: la de la libertad. Levante su mano, diga: Señor, en esta noche saca pan de tu palabra y alimenta mi espíritu. Háblame en esta noche, te lo pido, a través de tu Hijo Yeshua. Enséñame tu palabra, Señor. Amén. Hay una mala interpretación referente a lo que es la ley. Les quiero decir algo: lo que preserva el universo, lo que preserva a una nación, lo que preserva a un país son las leyes. Y nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a guardar leyes. Y más cuando se nos ha dicho que la ley pasó de moda. Cuando vino Yeshua, dijo: yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Y hay de aquel que enseñe a quebrantar los mandamientos, porque será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que una casa dividida pues no puede prevalecer. O sea, si nosotros estamos en un reino, pues un reino tiene que tener leyes, tiene que tener mandamientos, estatutos, decretos. Cuando uno pertenece a un reino, se supone que ese reino tiene mandamientos, leyes y decretos. Por ejemplo, en la Constitución de Colombia hay leyes. Y si usted infringe las leyes, usted puede agarrar a esto, puede recibir consecuencias, inclusive puede ser privado de su libertad. Bueno, hay leyes que en el mundo espiritual no se pueden quebrantar. Y el quebrantar las leyes es lo que nos trae maldición. Muchas personas toda la vida han vivido sin disciplina, desordenadamente, haciendo con su vida, viviendo sin ley, haciendo con su vida un desorden, y por eso es que son víctimas de lo que ellos mismos han sembrado. Han recibido maldición, destrucción, por infringir leyes. Y dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy importante guardar los mandamientos, es muy importante ponerle orden a nuestra vida. Lamentablemente, en el cristianismo hay una mala interpretación referente a la ley. Todo en el universo está regido por leyes, y todo en una nación está regido por leyes. Por ejemplo, están las leyes del tránsito, están las leyes del medio ambiente, y tiene un ente que las rige: el tránsito, Corponor. Están las leyes ambientales, están las leyes de catastro, están las leyes del comercio, están las leyes de industria y comercio, las leyes de minería, las leyes de transporte. O sea, todo tiene ley para que pueda todo andar correctamente. Entonces el cristiano dice: tú tienes a Cristo, ya tú no tienes que guardar nada. Y por eso hay mucha gente que teniendo a Cristo no es bendecida, no es prosperada, y viven con la bendición incompleta porque no saben cuáles son los mandamientos que ya pasaron de moda, o cuáles son los mandamientos que están desactualizados, o cuáles son los mandamientos que hay que poner en práctica. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Entonces, ojo con saber interpretar las cartas de Pablo. Y yo quiero que hoy nosotros miremos Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley, voy a leer como dice Reina Valera, es Cristo. Entonces, cualquiera que lee estas palabras así por encima y no es docto, no es instruido
y no conoce a fondo lo que Pablo está tratando de entender, pareciera que el Antiguo Testamento hubiera pasado de moda y Cristo lo hubiera tirado al pote de la basura. Cuando él mismo dijo: no he venido a infringir la ley, sino a cumplirla. Ahora les voy a decir una cosa, aunque no es así, ¿a quién usted le hace más caso? ¿A Pablo o al Mesías? Si no fuera así, aunque yo sé que no es así, lo que les voy a explicar va a tener un trasfondo bastante interesante. Pero si no fuera así, y usted se encontrara que el Mesías dice una cosa y Pablo, que es un apóstol, dice una cosa, por sentido común, por autoridad, ¿usted a quién le creería más? Entonces optaríamos por creerle al Mesías. Bueno, les voy a decir algo. Pablo no estaba contradiciendo para nada al Mesías. Él estaba afirmando lo que el Mesías estaba diciendo. Lo único es que nosotros no sabemos exactamente distinguir los diferentes tipos de leyes que hay en la palabra. Usted está sentado ahí y usted desconoce las leyes. Y cuando usted va a tener cuando usted tiene un problema jurídico, usted lo primero que busca es un abogado para que lo ayude a salir de un problema, porque él sí conoce las leyes, los jueces conocen las leyes, los fiscales conocen las leyes, los abogados conocen las leyes. Bueno, lo mismo pasa en el mundo espiritual. El pueblo está sentado ahí y no necesariamente todos conocen, no todos necesariamente conocen la palabra como debe de ser, ni la aplican como realmente debe de ser, con su sentido de interpretación correcta. Dice la palabra: porque el fin de la ley es el Mesías. Pero ¿a qué ley se está refiriendo? Porque más tarde, más adelante, pareciera, por ejemplo, yo no puedo agarrar un texto aislado, ¿no? Agarrar un texto aislado y sacar una doctrina. Un hermano una vez dijo: Señor, háblame por la palabra, donde ponga el dedo, yo hago lo que tú me digas. Y abrió la Biblia y puso el dedo y dice: y fue. Y después volvió otra vez: Señor, confírmame. Se ahorcó. Y fue y se mató, porque el Señor le estaba diciendo que fuera y se ahorcara. ¿Me hago entender? Hay personas que agarran los textos de la palabra sin mirar el contexto, sin mirar el trasfondo. Es como cuando usted llega a una conversación donde se ha sostenido por una hora y usted llega en el momento en que está finalizando. Y usted escuchó que dijeron María. Y entonces usted dice: ay, están hablando mal de María. Pero usted, ¿qué sabe lo que las personas estaban hablando de María en esa hora? Porque usted solamente llegó y agarró, fue la partecita que usted solamente encontró cuando llegó demasiado tarde. Lo mismo pasa cuando uno lee la Biblia. Si uno lee la Biblia y no mira el antes, el después, el trasfondo, lo que hay alrededor, uno no puede entender la Biblia realmente como es, y menos cuando uno tiene una mente que no es judía. Dice la palabra: porque el fin de la ley es Mesías, es el Mashiach para justificación. Lea bien más adelante. Porque el fin de la ley es el Mashiach, ¿para qué? Para justificación a todo aquel que cree. Entonces, ¿a qué tipo de leyes se está refiriendo Saulo que el Mesías le iba a poner fin? A la ley ritual. A la ley ritual. ¿Por qué a la ley ritual? Porque la ley ritual, los sacrificios del templo que se hacían en las diferentes fiestas y que se hacían continuamente en Jerusalén, estando el templo en pie, era precisamente para encontrar la justificación. Por ejemplo, cuando una persona iba a ser justificada de sus pecados, o iba a cubrir sus faltas o sus pecados, tenía que sacrificar animales. Si ustedes me prestan atención van a aprender. Si no,
van a seguir ustedes como la perra laica perdida en el espacio. ¿Qué necesitaba en los tiempos de Pablo, estando el templo de Jerusalén donde se hacían los sacrificios? ¿Qué era lo que hacía una persona para poder obtener justicia? O sea, ser justificado. Tenía que llevar un animal, y como la paga del pecado es la muerte, el animal, la inocencia del animal a través de su sangre redimía a la persona que se acercaba al Eterno. Entonces el templo prácticamente era el centro de la vida judía. ¿Me están escuchando? O sea que el templo de Jerusalén era la vida del judío. Y no podía ninguno vivir sin el templo, porque del templo dependía prácticamente la justificación, porque ahí era donde se hacían los sacrificios. Pero Pablo no está hablando de la ley moral, Pablo no está hablando de la ley, de otro tipo de leyes, está hablando de la ley ritual. Entonces, cuando el evangélico lee esta porción de la escritura, y como no son bastante instruidos, porque lamentablemente algunos se duermen escuchando al rabino, y otros se duermen leyendo la Biblia, pues cualquiera que lee esto por encima dice: mire lo que está diciendo ahí, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, yo creo en Cristo, no tengo necesidad de guardar nada. ¿Me hago entender? Porque cada uno ve el burro de diferente manera. Si yo le preguntara en esta noche a usted: hermano, ¿cómo usted me ve? Cada uno emite un concepto diferente. No, el rabino es así, el rabino es así, el rabino es así, porque cada cabeza que ustedes tienen tiene un concepto diferente. Y más cuando se están durmiendo, digan amén. ¿Se da cuenta? Se están durmiendo. Entonces uno no puede agarrar la Biblia rápidamente y sacar conceptos a la ligera, porque uno con la misma Biblia se puede estar metiendo mentiras cuando uno la interpreta mal. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo en ese momento? Que cuando tú recibes a Yeshua, ya tú no necesitas de la ley. ¿De cuál ley se está refiriendo?